Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Tu Salud, transmitido por el canal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy vamos a hablar de anemia. La anemia es un mal que está en todo el planeta, principalmente por la falta de ingesta de ciertos nutrientes, ciertas sustancias, el fierro, la vitamina B12, el ácido fólico. Por ejemplo, si hablamos de la anemia ferropénica, a la que falta el hierro, se dice que como 700 millones de personas en el mundo tienen falta de hierro porque no lo ingieren en su dieta. ¿Quiénes son principalmente afectados? Niños menores de 5 años, mujeres gestantes. ¿Y por qué es importante el hierro? Por varias razones. Uno, porque forma parte del glóbulo rojo, porque dentro del glóbulo rojo hay una proteína que se llama hemoglobina y permite el transporte de oxígeno a todo el organismo. También es parte de la estructura de células musculares, de células nerviosas y de las células de la defensa. Por eso es que la gente cansada, no tiene un buen rendimiento en el colegio y muchas veces también hay enfermedades tipo diarrea o enfermedades respiratorias porque las defensas están bajas. Por eso es importante conocer esto. En nuestro país, por ejemplo, niños menores de 36 meses, el 40% aproximadamente tienen anemia ferropénica. Por eso, el día de hoy hemos invitado a Andrés Anampa. Andrés es nutricionista, él es docente de la carrera de nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien vamos a hablar de los alimentos que vamos a utilizar para prevenir la anemia, para usar cuando estemos con anemia y para que cuando terminemos los alimentos, ¿qué vamos a seguir comiendo para evitar que me dé anemia nuevamente? Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de la carrera de nutrición poder compartir sobre este importante tema que llega a ser la anemia. Sí, es importantísimo porque todos los países tienen anemia y muchas veces solamente se piensa que en un estrato social bajo va a haber anemia, pero realmente está en todos los estratos sociales. Así es. Hoy por hoy la anemia se convierte en un problema de salud pública. Si bien es cierto la anemia es un tema clínico, fíjense que nutrición como carrera incluso lo estudia como un tema comunitario. ¿Por qué? Porque ya no solo el 40%, sino hemos llegado a nivel nacional a un 42.4%. Para poner un poco en imagen, en el año 2000 la prevalencia de anemia era del 60%. En el año 2010 la prevalencia de anemia llegó al 50% y para el año 2020 se esperaba tener al 40%. Pero por efecto pandemia, por toda la inseguridad alimentaria que ha habido, por el acceso o no acceso a alimentos, por el momento económico que hemos tenido, hemos subido la anemia y hemos retrocedido prácticamente 4 años hasta tener este 42.4% de acuerdo a la encuesta nacional de hogares. Bueno, comencemos a hablar con respecto a las edades. Empecemos con los lactantes. Los lactantes de 0 a 6 meses tienen leche materna. Están protegidos. Sí, justo la leche materna es un alimento muy conocido y muy difundido por todos los profesionales de salud, cuya principal característica es que te va a dar ese componente. Ese componente se llama el hierro. Este hierro no viene solo, sino que viene ligado a una proteína que se llama la lactoferrina. ¿Cuál es la ventaja de tener el hierro de esa manera? Que dándolo a través del pecho materno se llega a absorber un 50%. A eso decimos porque de todo lo que comemos no es que se absorba todo, sino que se llega a absorber hasta la mitad. En cambio tenemos por otro lado las leches fórmula, las leches maternizadas, los sucedáneos de leche, porque llegan bastantes madres y dicen, pero yo le estoy dando esta formulita. ¿Cuál es el problema? Que de esa fórmula, que vienen ahí, solo se absorbe 5 a 10%. O sea, del 100% de hierro, solo se va a absorber el 5 a 10%. Y esa es la ventaja biológica que tiene la leche materna versus cualquier otro tipo de leche. Por eso es importantísimo estimular y obligar a que el niño reciba leche materna, ¿no? Los hemos protegido 6 meses. De ahí, ¿qué hacemos? Las papillas famosas. Las mamás de ahora hacen las papillas como las mamás de antes. No, ha cambiado mucho los hábitos alimentarios. Hoy por hoy vemos que las mamás agregan ultraprocesados. Están agregando azúcar a las preparaciones o agregan a veces sal o agregan, por ejemplo, hasta leche en polvo a las papillas. Entonces, de acuerdo a la normativa nacional, no se puede dar antes del año ninguno de estos ingredientes tan cuestionados que les hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo preferible? Porque hacer una papilla no solamente mezclar papa con yuca con camote, aplastarlo y dárselo al niño, ¿no? Sino que el niño a esa edad, a partir de los 6 meses,
acompañado con el pecho, debe de tener una alimentación específica. Es por eso que les recomendamos siempre guiarse de un profesional de la salud como es el nutricionista para ver qué incluir y qué debemos incluir, ¿no?, en toda alimentación complementaria, tanto alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, una buena estrategia dada por el MINSA es incluir al menos 2 cucharadas de sangrecita cocida o 2 cucharadas de vaso o 2 cucharadas de hígado cocido, ¿no? También incluir, por ejemplo, aceitito. Yo sé que a veces cuando hacemos la papa, la aplastamos, algunos le echan margarina como preparásemos una causa. Pero en el caso de niños menores de 1 año que reciben papillas, purés, compotas, no podemos utilizar margarina. Entonces, ¿qué escogemos? Aceite. Otra alternativa, aparte de añadir sangrecita, vaso, bofe o carne deshilachadita, es también incluir, por ejemplo, aceite de oliva, ¿sí? O otra estrategia también podría ser incluir la misma leche materna dentro de esas papillas. Excelente, entonces ya comenzamos a nutrir a nuestro niñito desde los 6 meses en adelante, que somos nosotros los responsables ya de la alimentación y ya no la leche materna como tal. Acompañamiento. Debemos acompañar a la leche materna de una dieta mixta, ¿no? Ya no va a ser una lactancia materna exclusiva, pero sí puede haber una lactancia materna predominante. Uno puede dar como mínimo durante los primeros 6 meses y bueno, hasta los 2 años de vida pueden continuar consumiendo leche materna. Si vamos a hablar en edades, vamos avanzando, ya el niño comienza a ir al colegio, ¿qué le puedo ir mandando al colegio? Por ejemplo, una lonchera siempre debe de tratar de incluir alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, tenemos las frutas, pero las frutas no necesariamente son tan dulces como un néctar. Entonces ahí está nuestra opción de escoger frutas, las exóticas, por ejemplo mandarina, ahora que tenemos granada, ¿sí? Y acompañarlo de un alimento de origen animal, que podría ser huevitos, ¿no? Huevitos sancochados de codorniz, que podría ser un vaso de yogur, que podría ser un pan con pollo, ¿no? Un pan con filete, entonces, o un pan con palta. Eso podríamos mandar en la lonchera. Pero también está la otra opción, la de los alimentos ultraprocesados, altos en sodio, alto en azúcares, alto en grasas trans. Entonces, si tuviéramos que elegir entre una u otra opción, entre la opción tradicional y la opción ultraprocesada, obviamente la que nos va a proteger de las enfermedades es justamente esta. ¿Por qué? Porque una gaseosa puede tener azúcar, puede tener colorante, puede tener hasta el sabor, ¿no? El sabor a fruta, pero no tiene los nutrientes. Entonces, ¿por qué nos da problemas de anemia? ¿Por qué nos da problemas de sobrepeso? ¿Por qué nos da problemas de nutrición? Justamente porque estamos escogiendo alimentos que no nos van a aportar esos nutrientes que nos van a ayudar a crecer, sobre todo en esas edades. Estamos atacados normalmente por mucha influencia extranjera y mucha gente pues consume los néctares de las cajitas, ¿no? Las galletitas, y obviamente ahí nos están nutriendo. Y una persona ya que va al colegio o mayor, secundaria, ya no lleva lonchera muchas veces, compra en el kiosco. En el kiosco no hay nada saludable. Bueno, de acuerdo a la normativa peruana, ya desde el año 2011 y promulgada en el reglamento en el año 2017, ahora contamos con una ley de alimentación saludable, incluso reglamentada a través del uso de octógonos y demás. Entonces, sí está reglamentado que en los kioscos no se expenda ningún alimento que lleve octógonos. Entonces, pero la idea no es que el kiosco se vuelva una frutería, ¿no? Entonces, ahí entran los profesionales nutricionistas que van regentando los colegios y van proponiendo alternativas cada vez más saludables. Podemos hacer sándwiches, se pueden hacer productos saludables, se pueden crear granolas, pero ya sin tanta azúcar, sin tantos aditivos. Se pueden tener, por ejemplo, barras de quinoa, kiwicha, ¿no? En sus sabores naturales, ¿sí? Y hoy por hoy, por ejemplo, un avance que estamos teniendo justo en la carrera de nutrición y que lo comentaremos, es crear productos saludables. O sea, un nutricionista dentro de su campo de acción, aparte de estudiar no solo para un hospital, para una clínica, para el deporte, también puede formular nuevos productos. Y esa es la oportunidad que tenemos. Claro, y eso hay que aprovecharlo. Hay que explotar realmente a los nutricionistas. Sobre todo en un país tan megadiverso donde tenemos frutas que son enviadas como la pitahaya, tenemos el tomate en el licopeno, tenemos lo que son los arándanos, los blueberry, los goldenberry. Entonces estamos muy privilegiados, tenemos
una mega diversidad para solamente nutrirnos. En el tema de papa, por ejemplo, que solo comemos papa amarilla, papa amarilla, papa amarilla, pero tenemos más de 7000 variedades de papa. Entonces, no estamos desprotegidos en el tema alimentario, solo que a veces no sabemos qué comer. Y para eso hay que recurrir al profesional competente para que nos pueda orientar. Mucha gente viene con las dietas, pero realmente cuando uno le da a alguien una dieta es arreglarle su nutrición, arreglarle cómo comer adecuadamente. La palabra dieta, a veces nosotros la entendemos mal. Dieta es todo lo que nosotros día a día vamos consumiendo, ¿no? Entonces hay dieta del poblador de la costa, de la sierra y de la selva. Y esta dieta responde a su cultura y responde a sus costumbres y responde a la diversidad de alimentos que puedas tener. Entonces, ¿cómo se ha transgiversado ese término, ¿no? Uno va al nutricionista y a veces dice, uy, tengo miedo. ¿Por qué? Porque me va a poner a dieta, ¿no? No me va a dejar, algunos dicen, no me va a coser la boca, no me va a dejar comer. No, entonces lo que nosotros hacemos no es prohibir alimentos. Lo que nosotros hacemos es comer. Vamos a desayunar, almorzar, cenar, pero vamos a comer saludablemente. O sea, vamos a alimentarnos y sobre todo a nutrirnos, que es lo que buscamos. Entonces, en tema de anemia, no es que le vayamos a prohibir ciertos alimentos, los podemos consumir, pero hay que escoger alimentos que tengan mayor contenido de hierro, mayor contenido de ácido fólico y mayor contenido de vitamina B12, cianocobalamina, porque justamente son estos nutrientes los que nos van a proteger de los 3 grandes espectros nutricionales de la anemia. 1, el hierro por la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica y la anemia perniciosa. Y pueden deberse ya sea por falta de hierro en la dieta, por falta de ácido fólico, y recuerden que las gestantes muchas, 1 de cada 4 llega a tener anemia, justamente por esto se suplementa y se puede fortificar a través de la alimentación, y el otro es la anemia megaloblástica. Estos 3 son los grandes espectros de la anemia. Entonces lo podemos hacer a través de la alimentación y prevenir. Mencionábamos que viene el paciente con anemia. ¿Qué le puedo dar de alimentación? Yo, por ejemplo, soy un paciente adulto. Claro, en un adulto el impacto que tiene la anemia es distinto, ¿no? Entonces escogemos alimentos tanto de origen animal como alimentos de origen vegetal. De los 5 reinos que nosotros tenemos, escogemos el reino animalia, el reino vegetalia. Podemos escoger también utilizar probióticos para mejorar la flora intestinal, porque el hierro alimentario cambia la microbiota intestinal. El hecho de consumir carne, y recordemos que nosotros no somos solo vegetarianos o solo carnívoros, sino que somos seres omnívoros. Entonces, con los famosos prebióticos, que son las fibras, con los famosos probióticos, que son los microorganismos que nos van a ayudar a tener una buena digestión, es que completamos un plan de alimentación. Incluso pocos son los que consumen hongos comestibles, como sí lo hacen en Cusco. Entonces, cada alimento, tanto la carne, el hígado, el vaso que estamos mencionando, como las menestras de origen vegetal, tienen hierro. O sea, ambos alimentos tienen hierro. ¿Cuál es la diferencia? El hierro que está presente, si gustas, en la menestra, arveja, en todos los vegetales del reino vegetal, incluso en el huevo y en la leche, solo se absorbe 5, 10 o máximo 15%. Así lo acompañemos con vitamina C, con ácido ascórbico, con cítricos, tiene un límite. Ese es su límite biológico. Del 100% que tiene, solo se va a absorber 5, 10 y 15%. ¿Quién lo va a favorecer? Los alimentos de origen animal, la carne, el pescado, el hígado, la sangrecita, y este hierro que presentan estos, porque viene ligado a una hemoglobina, una mioglobina, se llegan a absorber a un 20 a un 40%. O sea, 4 veces más que los de origen vegetal. No, pero dentro de la alimentación no es que solo vaya a comer de un solo lado, sino que hay que equilibrar ese plan de alimentación. Entonces te vamos a recomendar, ¿no? Si vienes a nuestro consultorio de nutrición, nos visites aquí en la Universidad Cayetano, te vamos a recomendar tanto de estos alimentos de origen animal como estos de origen vegetal. Porque como puedes observar, ambos se ayudan. Ambos se complementan. ¿Sí? Porque mucha gente tiene mal concepto, diría yo. Voy al nutricionista para que me diga que voy a comer pechuguita de codorniz de Brasil con papa cultivada en Arabia, más un pedacito de perejil que se cultivó en la Patagonia. Entonces me hace carísimo. Entonces eso no es cierto. No es cierto. Lo que nosotros hacemos es, en base a tu alimentación,
vamos incluyendo alimentos que sean del uso común. Porque como les digo, no va a ser lo mismo atacar la anemia en un niño que atacar la anemia en una gestante, que atacar la anemia en un deportista, porque nosotros en nutrición vemos hasta nutrición deportiva, ¿no? Atacar a alguien de la costa, de la sierra y de la selva. Es por eso que al menos en el Perú, donde hay mayor prevalencia de anemia, aunque no lo creamos, es en la sierra, ¿no? En la sierra y en la selva, más que en la costa. Entonces, ¿en la costa no hay anemia? No, si hay anemia, un 33%, 1 de cada 3 niños tiene anemia. En la sierra y en la selva es 1 de cada 2 niños, pero sí tenemos este gran problema. Claro, en la sierra se comen más tubérculos, más harinas. Y otro problema que también hay es, por ejemplo, yodo. O sea, sí tenemos deficiencias nutricionales y es por eso muy importante esta profesión de nutricionista, ¿no? Venimos para ayudarles y desde acá también invitarles para que se animen a visitarnos y hasta estudiar esta ciencia, porque como se darán cuenta no es solamente agarrar la cuchara y hacer la preparación muy bonita, sino que hay una ciencia detrás de todo esto. Hablando de la importancia, mencionabas por ejemplo de la diferencia en la parte de absorción del hierro. ¿Qué pasa con los vegetarianos, con los veganos, con los ovoveganos y con todas las mezclas que existen? Que mucha gente pues no consume carnes, por ejemplo, entonces va a haber deficiencia en hierro, principalmente la vitamina B12 está en las carnes rojas. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Desde cuándo debemos comenzar a suplementarlo? Muchos ciclistas, por ejemplo, de Tour de France, ¿no? Son veganos, ¿sí? Algunos son vegetarianos y está bien, ¿sí? Pero ellos mismos reconocen, como usted lo dice, doctor Leslie, que hay deficiencia. O sea, solamente coger de estos 5 reinos, solamente enfocarnos en los que son veganos extremos, enfocarnos solo en los vegetales, ¿no? También nos puede conducir a una deficiencia nutricional. Y una de esas es justamente la absorción o la falta de B12. Entonces, por falta de B12, por más que el hierro lo lleguen a cubrir, también te puede dar ese tipo de anemia megaloblástica. En esos casos, nosotros utilizamos suplementos alimenticios. Entonces, les damos, así como hay ácido fólico en pastillita, en forma de suplementos, también tenemos B12 en forma de suplemento. Entonces, ahí es más importante, respetando la cultura y respetando las costumbres, ¿no?, en la asistencia de un nutricionista para que pueda obtener y llegar al 100% de todo su desarrollo de la práctica deportiva, como en el caso de los ciclistas, pero imagínense en el caso de un niño. El problema es que le da la anemia, no es lo mismo que nos dé, doctor, anemia a nosotros a nuestros 30, 40 años, que a un niño a 1 año, 2 años, 3 años. ¿En quién va a afectar más? Principalmente en el niño que está en pleno desarrollo, justamente. Y está demostrado que un niño que ha tenido anemia, porque yo le decía, en el año 2000, el 60% de los niños menores de 3 años tenían anemia, o sea, ya han pasado 20 años. ¿Cuántos de la población económicamente activa ha tenido anemia? Ya se estimó que un 20% menos de ingresos genera el hecho de que un niño tenga anemia. Es por eso que el Estado invierte en la prevención de anemia y ahora está invirtiendo bastante en lo que son políticas para combatir este síndrome, esta enfermedad. Entonces, recapitulando un poco, cuando queremos mejorar en la anemia, tenemos que comer alimentos de origen animal y de origen vegetal. Ambos. En la parte animal hay un poco mejor la absorción que en la parte vegetal. Si alguien tiene alguna opción diferente, que solamente come vegetales, veganos, vegetarianos, no hay ningún problema. Yo siempre digo a mis pacientes vegetarianos y veganos, avisa cuando comiences a tener este tipo de dieta para que vayas con el nutricionista para que te suplemente, ¿no? Porque es obviamente lo que va a consumir. Hablando así, en términos ya puntuales, frutas. ¿Qué fruta es buena para comer que tengan fierro? En realidad las frutas más nos van a dar antioxidantes, polifenoles, fitoesteroles y lo que nosotros lo conocemos como etnofármacos, ¿no? Pero frutas fuentes de hierro no son muchas. No tenemos muchas, las frutas por lo general no son fuente de hierro. Tienen cantidades pequeñas y entran dentro del grupo de los vegetales, que si tiene 1 o 10 miligramos solo se absorbe el 5% a 10%. Entonces las frutas van a servir para la parte de vitaminas, no tanto para el hierro. Claro, lo que hacen las frutas, doctor, es favorecer la absorción del hierro, ¿no? Las frutas te van a aportar estas vitaminas, como el ácido ascórbico, tiene así un nombre bien especial. Que la vitamina C. La vitamina C, la conocida como vitamina C. Entonces, lo que hace es, a ese hierro que estaba al 5%,
lo puede llevar hasta un 15%. Pero ahí, ese es su tope biológico. Y aprovechando que estamos hablando de frutas, ¿qué es mejor? ¿Comer la fruta así en pedacitos o hacer jugo de la fruta? No, mejor es utilizar la fruta tal como viene, ¿no? Incluso la mandarina, si uno la apenas hasta viene ya viene dosificada en porciones, ¿no? Viene en gajos, igual que la naranja. En cambio, un jugo, cuando uno hace un jugo, como ya está todo licuado, se absorbe rápidamente. Entonces, como se absorbe rápidamente, tiende a subirnos los niveles de glucosa. Entonces, en un deportista, por ejemplo, un jugo estaría muy bien antes de hacer la práctica deportiva, porque le va a dar la energía, ¿no? Se va a absorber, le va a dar la energía para enfrentar ese deporte. Pero en un niño que es sedentario, que está en el colegio, mandarle un jugo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer algunos problemas, la acumulación de la energía, y eso le puede favorecer o hacerlo más propenso a temas de sobrepeso, obesidad. Vayamos a los vegetales. ¿Qué vegetales tienen hierro? Entre los vegetales que tienen hierro, por ejemplo, tenemos el brócoli, vainita, haba, alverjita, pero principalmente todas las menestras, lenteja, garbanzo, poroto, son los que mayor contenido de hierro tienen. Las lentejas y las legumbres o las leguminosas son los que mayor contenido de hierro nos van a aportar. Entonces los lunes de lentejas está perfecto. Sí, es muy bueno. Incluso se ha visto que la lenteja, muy aparte del hierro, ¿no? Todas las menestras, lenteja, garbanzo, poroto, frijol negro, frijol rojo, todas las menestras vienen con una cascarita y tienen fibra. O sea, todas las menestras, al final de cuentas, así como el arroz que viene con su cascarita y lo preferimos, todas las menestras, al contener esa cascarita, las menestras llegan a ser integrales, ¿no? Terminan siendo integrales. Entonces, es preferible en población adulta al menos consumir 2 a 3 veces por semana menestras, ¿no? Y en niños en edad de crecimiento lo complementamos esto con 2 a 3 veces el consumo hidrobiológico de pescado. Entonces, como le digo, siempre hay que complementar ahí. Y de las carnes rojas, para que tener más hierro, estamos con el hígado, la sangrecita, la misma carne roja, todos los órganos hematopoyéticos que lo conocemos así, pero que en buen cristiano es hígado, sangrecita, vaso, bofe, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la cantidad? 2 cucharadas. ¿Y cuál es el detalle con las carnes? Se va a absorber 4 veces más que los vegetales. Lo mencionamos, 20 a 40%. Pero el otro problema es que a veces dicen de las carnes rojas, ¿no? Las carnes rojas que nosotros tenemos, las tratadas, las maduradas, pasa por un rigor mortis. Y otra cosa muy distinta son los embutidos, ¿no? Y nos quieren vender como que una jamonada o un chorizo es carne roja. No, señores, una jamonada o un chorizo, ¿cuánto de carne le echarán a esos embutidos? ¿Será realmente carne? No. O sea, ¿tendrá pavita? ¿Cuánto de pavita tendrá? La gran mayoría de estos vienen con carbohidratos o se le añaden grasas para elaborarlos, sazonadores, fermentadores, incluso hasta preservantes, porque la carne tiene un tiempo de vida, ¿no? En la refrigeradora 1 o 2 semanas y ya está, ¿no? Lo preparamos. En cambio, estos de acá son los que nos van a generar los problemas. Entonces, porque es muy frecuente y nos preguntan, pero yo le doy chorizo a mi hijito y eso morcilla, ¿no? Y eso no también le va a ayudar con la anemia, pero si yo tengo una sangrecita cocida, bien aderezadita, o le doy a mi niño todos los días carne, ¿no? Productos de origen animal, hígado bajo. Entonces, tenemos la otra alternativa que no es tan saludable. Por eso hay que diferenciar bien entre productos cárnicos de lo que son los embutidos. Algo que sí hay que recalcar es que muchas personas, por ejemplo, una mujer que tenga menstruaciones abundantes y que tiene pues una baja hemoglobina por ello, la alimentación solita no le va a ayudar a subir la hemoglobina rápidamente. Si una persona, y esto pasa, ¿no? Tenemos 2 niños, ¿sí? Vamos a ponerlo así en ejemplo, 2 personas adultas. En este lado tenemos un nutricionista, alguien que estudia nutrición y que tiene a su familiar y le da desayuno, almuerzo y cena y sabe cómo complementar no solo de carnes rojas, sino con vegetales, también utilizando prebióticos, probióticos. Y de otro lado tenemos la realidad, ¿no? Muchas personas que solo consumen de repente sus fideitos o solo consumen papa con arroz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién le va a dar anemia? ¿No? O que viene el friaje, o ahora que hemos estado en época post-pandemia, 1 de cada 2 peruanos no sabía si iba a comer. En el caso de adultos mayores, muchos de estos no cenan de noche, toman cafecito, tostadita. No es porque no quieran, sino que el apetito, el sueño se les disminuye a esa edad.
fisiológicamente. Entonces, ¿qué va a suceder con estas personas que no se alimentan adecuadamente? Les va a dar un tipo de anemia que son las anemias nutricionales. Entonces, en el caso de ellos sí es necesario hacer una intervención alimentaria, ¿no? Pero una persona vegana, si se alimenta bien, si recibe una adecuada asesoría, un niño, una gestante, una mujer en edad fértil, una persona adulto mayor, un deportista, no tendría por qué tener anemia si es que su alimentación es saludable. Entonces, ¿se puede prevenir con la alimentación? Sí. Y en otros casos ya se utilizan hasta medicamentos para tratar de solucionar el tema de anemia. Porque en teoría, si alguien tiene pues una anemia muy severa, hay que ya usar medicación, que es el fierro en tabletas o en venoso, de acuerdo a lo que se requiere en ese momento, más obviamente una alimentación adecuada. ¿Okay? ¿Y qué aconsejarías en cuanto a nutrientes? He visto que has traído unos batidos, has traído algunas cosas. Cuéntanos, ¿qué has traído? Son mezclas alimenticias, justo es lo que nosotros como carrera de nutrición estamos avanzando en lo que es temas de emprendimiento, en lo que es diseño de productos alimenticios saludables y también rescatando nuestro ADN de Cayetano, que es la investigación. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar 3 productos alimenticios a través de nuestras investigadores, en este caso de nuestra alumna Georgina Cáceres. Ella ha hecho una investigación para ver qué mezcla alimenticia ayudaba mejor a recuperarse, ¿no? A recuperar su nivel de hemoglobina. ¿Qué mezcla alimenticia? Porque a través de los alimentos podemos combatir la anemia. En ese sentido, han sacado, por ejemplo, un bebible, ¿no? que es el shake, y también un fortificante, una mezcla alimenticia que se puede añadir a las papillas para hacerlo un poco en comparación. Así como de la leche hay leche en polvo, imagínense tener sangrecita, pero sangrecita en polvo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. No solamente ello, lo hemos combinado con otros alimentos. En la mezcla se ha agregado camu camu por la vitamina C, se ha agregado lo que es cacao, que tiene bastantes antioxidantes, espirulina, reconocido alimento por la OMS como un superalimento. Hemos utilizado de superfoods también a la inulina de achicoria, hemos combinado con DHA, con omega, y justamente es una propuesta alimenticia que ya se está trabajando con ONGs, municipalidades y con organismos gubernamentales. Y el otro es una papilla para justamente preparaciones para niños menores de 1 año, en donde vamos a fortificar, ¿no? Entonces, la opción que tenemos aquí son 2 propuestas alimenticias para la población poder en pleno siglo XXI obtener alimentos más saludables, fortificar sus preparaciones y obtener una mejor nutrición. Te agradezco, Andrés, por tu presencia. ¿Algo quieres decir al público finalmente? Les doy las gracias por la entrevista y también invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales de la carrera de nutrición y de la Universidad Cayetano, y estoy seguro que van a tener más noticias de nosotros. El día de hoy hemos visto anemia. Los nutrientes están tanto en la parte vegetal como en la parte animal. Una mezcla de ellos es importantísima para tener la cantidad necesaria de lo que estamos necesitando. Pero para eso requerimos al profesional, al nutricionista. El nutricionista nos va a orientar una dieta adecuada, o sea, un balance adecuado para prevenir la anemia. Depende de nosotros esta lucha de no tener anemia en ninguno de nuestros familiares, en nuestros niños, en nuestros adultos mayores. Así que ya saben, hemos hecho un programa muy interesante y los espero acá en Tu Salud la próxima semana. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Gracias.